Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Señor le bendiga. El Señor le bendiga enormemente para cada uno de ustedes, los que están en casa, ¿cierto? Los que están en casita, esperando una lección más, esperando que también podamos reunirnos, Señor, en este tiempo, de igual forma, mediante las redes sociales, ¿cierto? Mediante también la tecnología. Y esperamos que usted también tenga a mano su Biblia, ¿cierto? Tenga a mano su Biblia ahí, ¿cierto? Abierta en el libro de Marcos, ya capítulo 2, tercera lección. En la tercera lección, ¿cierto? En la cual hemos estado estudiando el libro de Marcos y entrando al capítulo 2 ya de este maravilloso evangelio. Recordando que es el segundo evangelio, ¿cierto? De nuestra Biblia. Que el Señor le bendiga y esperando también que podamos, más que interesarle lo que se pueda o lo que uno pueda decir o entregar, es la palabra la que a usted le interese, la palabra, y que el Señor Jesucristo sea el que pueda obrar ahí en cada corazón. Y debemos de tomar la con todo el respeto, ¿cierto? Con toda responsabilidad también, el querer, el desear, el poder también que el Señor le pueda manifestar todo su amor mediante la palabra, llegar a lo profundo de su corazón, que es lo que el Señor quiere también, ¿cierto? Lo que más anhela, que el Señor pueda y se interesa por nosotros, se interesa demasiado por nosotros, y puede llegar con este precioso evangelio. Y bueno, comenzaremos orando rápidamente para ir ya a la lección número 3. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo, por esta oportunidad una vez más, esperando, Señor, que todo lo que tú haces, Señor, es bueno, todo lo que tú haces, Señor, es perfecto, tú eres justo, Padre. Gracias, Señor, te damos por este tiempo precioso, maravilloso, en el cual podemos, la verdad, que administrarlo de la mejor manera. Lo que tú también nos enseñas, que administremos bien el tiempo, cierto, que tú nos regalas, porque no sabemos el día de mañana, que podamos vivir el día a día. Padre, bendice a cada hermano, cada joven, a cada niño de nuestra congregación, Señor amado, la congregación de Alabranza, ahí ubicada los links número 12, cierto, Señor. Y gracias, Padre, porque tú también nos regalas esta oportunidad de poder orar por nuestros hermanos, por cada uno, que sea, Señor, tú obrando en la vida de cada uno de ellos, y también profundizando con tu palabra, que es lo más importante, llegando a los corazones y dándonos aliento, fortaleza a cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque te tenemos cada día. Y bendice, Señor, cada estudio, cada palabra también que tú nos quieras entregar. Gracias, Señor, por todo. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, vamos a leer ya capítulo 2, versículo del 1 al 22. Sería la lección la cual estamos preparando durante la semana en estas situaciones, en estas circunstancias. Bien, tiene su Biblia a mano. Tiene por título: Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y a pesar
Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo del paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Amén. Hasta ahí llegamos al versículo 22 del capítulo 2. ¿Cierto? Tienen su Biblia a mano usted, para que podamos ir compartiendo y leyendo. También tengo algunas preguntas en la cual el pastor Luis, ¿cierto? Me ha hecho llegar también unos refuerzos, unos apuntes, unos torpedos, como se llamaba también, ¿cierto? En el colegio, unos torpedos ahí, unas preguntas para ustedes después al terminar esta lección. Y vamos a continuar rápidamente escudriñando cada versículo, cada texto de este capítulo 2. Dice que, bueno, nuevamente podemos nosotros decir que en este capítulo viene rebosante también de acción, así como estaba el capítulo 1, el capítulo 2 sigue también con esta rebosante acción de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es como que es la continuación de cierto del capítulo anterior. Se conecta naturalmente, permitiendo seguir la secuencia de actividades incesantes de Jesús y sus discípulos. Y el versículo 1, como ya lo habíamos leído, dice que habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Vemos que después de unos días Jesús entró en el pueblo de Capernaum, y anteriormente había trasladado su centro de actividades desde su hogar en Nazaret, ¿cierto?, a Capernaum. La suposición más probable es que este pueblo siguió siendo el centro de actividades del ministerio del Señor en esta tierra durante los 3 años de su ministerio. Y en el capítulo anterior, y después de la sanación asombrosa, ¿se acuerdan del leproso? Le vimos retirarse a lugares desérticos, ya que el leproso que había sido sanado no había hecho caso en la indicación de que Jesús le dijo de que mantuviera en secreto el milagro, sino que él, al contrario, lo divulgó por todas partes, lo habíamos comentado. Y en consecuencia las multitudes le presionaban y Jesús no podía llevar a cabo su obra como él quería, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien habían esta cosa de que Jesús venía a sanar, liberar y muchas cosas más a los enfermos, él principalmente venía a algo mucho más específico, que nosotros todo cristiano debe saberlo, aunque lo vamos a mencionar después, ¿ya? Esta es una de las varias razones por las que el Señor no vino a esa tierra como un mero hacedor de milagros, ¿cierto? Él no quería que le identificaran por esa característica. Una de las razones por las que él no quería que aquel hombre que había sido sanado, ¿cierto?, y otros más contasen los milagros que él realizaba, era que él había venido al mundo a llevar a cabo, ¿qué cosa? Un ministerio. Y había venido a morir en una cruz por los pecados nuestros y los pecados del mundo entero. Y aquella clase de divulgación, de noticia, oscurecía el Evangelio para Jesucristo. Y hoy día vemos cómo se ha distorsionado el Evangelio por lo mismo. Porque muchos inescrupulosos, ¿cierto?, que lucran, presentan este Evangelio solo de milagro a veces. Y la persona busca solamente eso. Jesús busca mucho más que esto. No basta solo con pagar un favor, ¿cierto?, como nosotros vemos, o una manda o rezo, para conseguir algo de parte del Señor, o un milagro, o una dádiva. Dios busca
verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, y que llevemos una vida consagrada, ¿cierto? Cada día, ¿hasta qué? Hasta el final, hasta la eternidad. Eso es lo que espera el Señor Jesucristo. Y ese es el plan real, el plan redentor. Y cuando regresó Jesús, entonces se difundió la noticia de que Él estaba en la casa. ¿Y qué casa? Si Él no tenía casa. Entonces aquí nosotros podemos evidenciar que se trataba de una casa determinada, lo cual plantea la pregunta de cuál era la casa mencionada en este capítulo, ¿ya? Y en el primer capítulo se nos dijo que después de haber estado en la sinagoga por la mañana, entró en la casa de Simón y Andrés. Esto nos llevaría a creer que cuando los que traían al paralítico quitaron parte del techo, y Marco en este caso se refiere al techo de la casa de Pedro. Resulta difícil imaginarse a una persona del carácter fuerte como era Pedro, que en esta forma había actuado de una manera dócil y se apartó a un lado para permitirles a aquellos hombres hacer tal cosa en su propia casa. Eso lo hace solamente el Señor. Y la cuestión es que se corrió la voz de que el Señor había regresado a Capernaum y que se encontraba en la casa de Simón Pedro. Se preparaba entonces el escenario para la próxima sanación. Así que leemos el versículo 2. Dice que se reunieron muchos, tanto que no había lugar ni aún en la puerta. Estaba todo lleno, repleto. Y él le exponía la palabra, dice. Entonces el ministerio de nuestro Señor era predicar la palabra de Dios. Y ese es el énfasis, ese era el énfasis, y actualmente lo mismo. Es el énfasis en que pensamos nosotros que debiera detenerse en la actualidad. Es un énfasis en la palabra de Dios. Nuestra oración personal debiera ser en relación a este tema. Y es decir, oh Dios, dame más confianza en tu palabra. Yo sé que esa palabra está haciendo hoy en muchas vidas y corazones, así como sé lo que ha hecho por mí, ¿cierto? Si sé lo que ha hecho por cada uno de nosotros sabemos lo que ha hecho el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Por tanto, podemos concluir que nosotros debiéramos de tener aún más fuerza y más confianza en esa palabra de la que tenemos actualmente. Entonces, sinceramente hablamos a veces, nos preguntamos si vamos a tener alguna influencia en nuestro corazón o en nuestra vida. Tenemos entonces que confesar que no tenemos a veces la fe suficiente que debiéramos de tener. Debemos de recordar que siempre está la palabra de Dios y sus efectos fueron bien descritos, ¿cierto?, por Dios en el libro de Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Hay un propósito, ¿cierto? Así que para nosotros es toda una confirmación y un motivo de agrado que el Señor estuviese predicando a aquellas personas la palabra de Dios. Y ahora nuestra atención se dirige hacia otro grupo, ¿cierto? Era una pequeña delegación que venía de 5 personas. Obviamente que eran las 4 y traían al paralítico, que era el que estaba más necesitado. Habían llegado por el polvoriento camino que pasaba por Capernaum. Y leemos el versículo 3 y 4. Y entonces dice que vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo de encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. El aspecto que tenían los miembros del recién llegado grupo capta la atención, y un hombre estaba enfermo, ¿cierto?, de parálisis, y por lo mismo nunca hubiera podido llegar hasta allí, ¿cierto?, por sus propios medios, porque yacía en una camilla. Los otros 4 venían sosteniendo los extremos de la camilla, pero una vez llegado a la casa no podían entrar a causa de que estaba bloqueada la puerta. Así que se propusieron la tarea de levantar parte del techo encima donde estaba Jesús, y descendiendo por allí llegaron ante el Señor Jesús. Y nosotros pensamos que debieran un poco avergonzarse por haber perturbado la reunión, pero hicieron hasta lo imposible por llegar ahí donde estaba Jesús. Y aunque no sabemos de qué cosa estaba enseñando Jesús en ese momento, nos podemos imaginar el impacto producido sobre los numerosos asistentes a aquella reunión. ¿Por qué? Porque fue bruscamente interrumpida. Pero nosotros podemos estar seguros de que el Señor debe haberle mirado, ¿cierto?, y sonreído. Vemos su reacción leyendo el versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿La fe de quién?
Dice, viendo Jesús la fe de ellos. Fuera de aquellos hombres, es una pregunta, ¿de quién fue la fe? Esta parte de que se relata acá en este texto no es fácil de entender, inclusive por muchos estudiosos, porque dice que la fe de esos hombres fue la responsable de que aquel paralítico fuese salvado. Al haber Jesús pronunciado las palabras, tus pecados te son perdonados, pero a medida que se continúa estudiando y hoy día meditando este pasaje, nos podemos dar cuenta de que no fue la fe de ellos la que realmente les salvó al paralítico. Aquí hay que hacer una distinción. Resulta maravilloso tener una madre, cierto, piadosa, pero nosotros no nos vamos a ir al cielo por eso. No nos vamos a ir al cielo por nuestras madres. Igualmente es magnífico tener un padre, cierto, fiel, pero la experiencia religiosa de nuestro padre no nos salvará. Entonces, lo que nos indica aquí que nosotros tenemos que tener que ejercer fe, cada uno. Y al examinar esta escena más cerca comprobamos que la actitud de los 4 hombres es la que destacó Jesús al traer al paralítico hasta donde él estaba y además donde pudo escuchar al Señor Jesús, quien trató con él individualmente a nivel personal. La frase viendo Jesús la fe de ellos se refiere a la fe de hacer hasta lo imposible por traerle a Jesús el paralítico. Cuando él vio esta actitud, entonces se ocupó personalmente de aquel hombre diciéndole tus pecados te son perdonados. Maravilloso. Y pensando en las personas que en la actualidad hoy día profesan el cristianismo o profesamos el cristianismo es necesario disponer de portadores de camilla. Aquí hay una enseñanza, es decir, de hombres y mujeres con esa medida de fe. ¿Para qué? Para salir a buscar y traer a aquellos que no son salvos, para que puedan oír el Evangelio. Hay muchas personas hoy que están sufriendo los efectos del parálisis del pecado. Están paralizados por la indiferencia o por los prejuicios. Hay muchísimas personas que no van a acudir a una iglesia o ningún otro lugar donde se predique el Evangelio, a menos que otros que tengan una verdadera fe les traigan a Jesús. Eso es lo que hicieron aquellos 4 hombres por su amigo. El pasaje en el cual estamos examinando. Tuvieron la fe para traer a aquel pobre hombre a escuchar al Señor Jesús, para que él pudiese atenderle personalmente y finalmente decirle, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Pero este episodio traería reacciones. Los versículos 6 y 7 dice que allí estaban sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Decían ellos, ¿cierto? Los religiosos, los escribas, ahí estaban, siempre cuestionando. Ahí estaban estas personas en la cual no expresaron, miren qué importante aquí, no expresaron su desaprobación, no abrieron su boca, pero el Señor supo lo que ellos estaban pensando en sus corazones. Ningún juez tiene derecho a perdonar a un criminal. Su responsabilidad, la del juez, cierto, es aplicar la ley. Dios es el gobernante moral del universo y Él tiene que defender sus propias leyes. Él no puede quebrantar esa ley porque Él es justo. Habiendo creado estas leyes, las obedece y sus leyes son inexorables. Entonces no pueden ser cambiadas por nadie. Necesitamos entonces el perdón de nuestros pecados. Y Él sí perdona. Él sí perdona. ¿Por qué? Porque nosotros somos culpables ante Dios, pero está el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, quien interviene. El Señor Jesucristo. Él es que está ahí, ¿cierto? Porque Él pagó por nuestros pecados. Él podía perdonar pecados porque vino a esta tierra para traer salvación, para ti, para mí, para todos, para aquel hombre que sufría de parálisis y para todos aquellos que se encuentran en esa condición. Amén. Para todos aquellos la cual nos hemos encontrado en esa condición, el pecado, el Señor nos perdona. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces continuamos leyendo el versículo 8, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Aquellos hombres no hablaron, más bien lo pensaron interiormente. Él trató de que expresasen lo que sentían, pero ellos ya
habían tenido un enfrentamiento anteriormente y resultaron perjudicados, entonces no quisieron abrir su boca. Así que en esta ocasión decidieron que lo más prudente era permanecer en silencio. Pero lo que no sabían es que Jesús sabía todo lo que ellos estaban pensando. Jesús sabe todo lo que usted está pensando. Jesús sabe todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. No podemos escondernos ante la presencia del Señor. Y Jesús esperaba que ellos abrieran su boca. Pero Jesús conocía muy bien las intenciones de los escribas. ¿Qué es más fácil? Dice en el versículo 9. Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. A propósito, ellos no iban a contestar en absoluto esa pregunta, estaban callados, y ya que permanecían en silencio, y él aún iba a ocuparse de ellos, y sabía lo que estaban ellos pensando, como decíamos. Y el Evangelio de Juan 2.25 decía que él no necesitaba ser informado acerca de nadie, pues él mismo conocía el corazón de cada uno. Entonces el Señor Jesús les puso en una situación difícil con la siguiente pregunta: ¿era más fácil perdonar los pecados de aquel hombre o hacer que se levantase y caminase? Aunque ellos no respondieron, lo más seguro de que habrían dicho simplemente que lo uno era tan difícil como lo otro. Solo Dios podía hacerlo. Y esta respuesta era correcta. Y es porque el Señor Jesús le dijo al paralítico que tomase su camilla y anduviese. Y Jesús continuó diciéndoles en el versículo 10 y 11, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Un antiguo comentarista de la Biblia dijo que la razón por la que Jesús le dijo al paralítico que recogiese su camilla y se fuese andando fue que aquel enfermo que había sido sanado no estaría ya más sobre aquella camilla, porque a partir de aquel momento no la necesitaría nunca más, porque caminaría normalmente como los demás. Cuando nuestro Señor sana a alguien, lo hace para siempre y completamente. Así es el Señor cuando sana. No sana a media, lo hace completamente. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Verdaderamente este es un evangelio de acción, y aquí hemos visto un milagro que resultó en una acción inmediata. Versículo 13-14 dice que él salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví. ¿Quién era Leví? Mateo, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. La reiteración con que Marco utiliza la conjunción y enfatiza la incesante actividad y la continuación inmediata de la acción ante nuevas situaciones, aunque estos versículos no nos describen un milagro, vemos el movimiento que caracteriza a este evangelio. Este es el llamado de Jesús a Leví o a Mateo. A propósito, Mateo pertenecía a la tribu de Leví. Y resulta sorprendente que perteneciese a la tribu de los sacerdotes, y aquí le vemos convertido en un recaudador de impuestos, su publicano. Dicho sea de paso, esto no nos recuerda las interrogantes sobre las 10 tribus perdidas de Israel, que en realidad no están perdidas. Aquí tenemos uno de los muchos casos en que un individuo pertenece a una tribu que no era la de Judá, y en este caso era de la tribu de Leví, y se convirtió en uno de los discípulos de nuestro Señor, y el Señor le llamó en este extraordinario momento. Puede que recuerde que Mateo en su evangelio no nos dijo nada sobre el hecho de que ofreció un gran banquete al que invitó a algunos de sus amigos, y los únicos amigos que él tenía eran por cierto pecadores. ¿Eh? Pecadores. Los amigos de Jesús eran pecadores. Atento ahí. ¿Para qué? Pero hay que leer atento. ¿Cuál es la intención de Jesús? Limpiar nuestros pecados. Sucedió entonces el versículo 15-16, que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús
y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Ya, bueno, escribas, ¿te sabes lo que significa escriba? Fariseos, escribas, eran los intérpretes de la ley, doctores de la ley. ¿Has observado que se repite hasta 3 veces la declaración de que los invitados eran recaudadores de impuestos y pecadores? Aparentemente en el listado de invitados no había ningún hombre calificado como bueno, como el fariseo se autodenominaba de esa forma, ¿cierto? Un hombre calificado como bueno, un hombre como justo. Nadie pertenece a esta élite de la ciudad en la cual estaba presente en aquella casa. Y observemos que los recaudadores de impuestos publicanos ocupaban los primeros lugares en la lista de los pecadores. Veamos la reacción de Jesús en el versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquella fue una gran respuesta. Nadie llamaría a un médico si todos se encuentran bien, ¿cierto? El médico solo viene para atender ¿a quién? Al enfermo. El Señor Jesús afirmó que Él no había venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Y el motivo por el que dijo esto fue que de hecho en aquel lugar solo se encontraban pecadores. Y en aquel día solamente había allí una clase de personas. De ninguna manera había allí algún justo. Pero los fariseos pensaban que ellos sí eran justos. Pensemos y pasemos al otro párrafo y la parte del versículo 18 que dice que los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Ahí estaban siempre machacándole y machacando, ¿cierto? Hasta que Jesús... La idea siempre era sacarlo un poco, ¿cierto? Decía el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo sabía muy bien las intenciones de estas personas, de estos personajes, ¿cierto? De los fariseos, los escribas, que se creían los doctores de la ley, pero estaban muy lejos de ella. Entonces es que ellos estaban bajo la ley, pero de acuerdo con la ley, el Antiguo Testamento solo ordenaba el ayuno para todos los judíos, solo en el día de la expiación anual, como un acto de arrepentimiento, pero los fariseos promovían ayunos voluntarios cada lunes y jueves, como un acto de piedad. Lo que había dado a su pueblo eran 7 fiestas y no todos estos días de ayuno añadidos por los fariseos. La respuesta de Jesús comienza en los versículos 19 y 20. Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tiene al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. O sea, que del mismo modo que era inapropiado que los acompañantes del novio ayunaran en presencia del esposo, lo cual era una expresión de tristeza, también era inapropiada de que los discípulos de Jesús ayunaran con tristeza mientras él estaba con ellos. En otras palabras, lo más importante era tener con él una relación de comunión, compañerismo, antes que ayunar. Y lo mismo sucede hoy. Una cosa es de tener una fachada de religiosidad y otra viene distinta, es amar al Señor Jesús y disfrutar de su compañerismo y amistad. Y para finalizar, ya estamos llegando al término de esta lección. En los versículos 21 y 22 del capítulo 2, nadie pone un remiendo, dice, de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él y lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino rompe el odre y se pierde el vino. Entonces, además se pierde el vino y las odres se rompen. El Señor les estaba presentando 2 ilustraciones sobre esta nueva vida de amor y compañerismo con Él. Le estaba diciendo que no había venido para dar brillo a la ley, ni para añadir nada al sistema de la ley de Moisés, ni para agregar refinamiento o un cierto desarrollo.
Él había venido para realizar algo nuevo. No había venido para remendar un vestido viejo, sino para proporcionarnos nuevas vestiduras. Amén. Hermoso, ¿cierto? En la antigua época, bajo la ley, el ser humano trabajaba, realizaba obras que figurativamente hablando eran como un viejo vestido comido por la polilla. Nuestro Señor vino para promover un nuevo mandato y un manto de justicia que desciende sobre un pecador cuando cree y confía en Cristo como nuestro Salvador. Este manto de justicia que le cubre le permite estar ante la presencia de un Dios todopoderoso. Esta es la gloriosa y maravillosa verdad que Él está exponiendo aquí. Debe quedar claro que nuestro Señor no vino para extender, propagar o proyectar la ley de las obras o prácticas religiosas del sistema antiguo del Antiguo Testamento. Él vino para presentar algo realmente nuevo. Y esto nuevo sería el hecho de que Él moriría por los pecados del mundo. El vino nuevo se echa en los odres preparados para el vino nuevo. Y un vestido nuevo ha de ser colocado en una nueva persona. Y aquel manto de justicia es colocado sobre alguien que por medio de la fe se ha convertido en un hijo de Dios. Amén. Tú puedes ser ese hombre nuevo, esa mujer nueva. Y solo Dios puede, por su espíritu, efectuar esta transformación. Si tú estás dispuesto a aceptar personalmente su obra de amor, gracia y redención en la cruz, como dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios 5:21, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, han sido hechas nuevas. Amén. Dios bendiga esta hermosa palabra también. Y vamos a la última parte ya para finalizar. Y son las preguntas. Atento a las preguntas. Estimado hermano, estimado amigo. Las preguntas. Dice, ¿qué es más fácil? Les recuerdo que estas preguntas, ¿cierto?, son complementarias a la lección. ¿Qué es más fácil, sanar o perdonar? Medítelo. ¿Quiénes son los escribas de hoy? ¿Cómo actúan? ¿Cómo se caracterizan? Ya sabe cómo estaba y cómo eran los escribas en ese tiempo de Jesús. ¿Puede actuar Jesús en respuesta a nuestra fe para la sanidad de un tercero? ¿Qué tipo de obstáculos se me presentan en mi vida para ejercer fe en Jesucristo? ¿Cuáles son los obstáculos que se nos presentan? ¿Hay más preguntas? Hay más preguntas por acá, a ver. Hay algunas más preguntas. No creo que las vamos a hacer todas, pero es para que usted las busque después, ¿ya? Para cada uno de ustedes. Pregunta para la casa, como se decía antiguamente. Jesús llama a Leví y come con recaudadores, ¿cierto? Recordemos que Leví era Mateo. ¿Cuáles son los marginados en la sociedad de hoy? ¿Hasta qué punto la iglesia muchas veces margina a la gente? ¿Qué debiéramos mostrar la actitud de Jesús? ¿O cómo, perdón, debiéramos mostrar la actitud de Jesús hacia los marginados? Y las últimas preguntas son estas. ¿Se recuerdan del ayuno? Cuando estaba en los últimos versículos, ¿ya? Cuando cuestionaban que los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Cuáles son los motivos legítimos para ayunar hoy? ¿Apreciamos este tiempo de gracia de Dios como tiempo de alegría y regocijo? ¿Cómo lo debemos de expresar? ¿Qué ilustraciones de vino nuevo en odres viejos podemos dar hoy en la experiencia de la iglesia y de los cristianos? Hasta ahí. Bueno, que el Señor le bendiga y les dejo estas preguntas de reflexión para cada uno de ustedes, para que podamos responderla también en nuestros corazones ahí. Y me despido orando. Me despido orando, que el Señor le bendiga. Padre, gracias, Señor, una vez más. Vamos a tu presencia, Señor, maravilloso tiempo que tú nos regalas. Señor, que tú nos invitas, Señor, a poder también escudriñar la Escritura. Señor, aquí tenemos la esperanza, aquí tenemos, Señor, podemos encontrar refrigerio para nuestra alma, para nuestras vidas, Señor. Padre, aquí encontramos la paz, Señor, también que necesitamos, Padre, cuando estamos, Señor, angustiados, pasando por tribulaciones, angustias, Señor amado, pero dice también que podemos estar en esa situación, más no desesperados, Señor. Gracias, Padre, bendice a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a nuestra congregación de labranza también.
y cada uno también, Señor, que puedas tú trabajar en cada hermano, en cada corazón, Señor. Bendíceles, guárdales, Señor, de todo mal, de toda tentación. También líbranos de accidentes, Señor. Manténlos, Señor, también fuera de peligro en todas las circunstancias y situaciones difíciles, Señor. Padre, para aquellos, Señor, que están en necesidades también de enfermedades, de laborales, de trabajo, Señor, tú seas también abriendo las puertas, Señor, para aquellos hermanos, Señor, para que tú le puedas, Señor, dar lo necesario, Señor, para sus provisiones en su hogar y en su casa. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga. Y no sé hasta cuándo vamos a seguir con las lecciones mediante este sistema. Y si no, vamos a encontrarnos la idea. Yo le invito para que podamos ir también analizando. Y no solamente nos conformemos con estar mediante esta forma que es cómoda, sino que también cuando esté el tiempo y haya pasado toda esta situación, ¿cierto? Podamos también reunirnos y poder también mirarnos cara a cara y poder estudiar, Señor, juntos la palabra del Señor. Bueno, eso es. Señor les bendiga.